Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre nuestro tema que veníamos tratando de la narrativa. Vamos a aprender qué es la narrativa, qué es una narración, si son lo mismo, si hay alguna diferencia. Y para eso pues les traigo esta frase que es érase una vez. Y yo creo que con esto ya todos nos ponemos en sintonía y ya sabemos que nos van a contar algo, ¿cierto? Y de eso se trata justamente la narrativa, de contar cosas. Entonces, érase una vez, hace muchos, muchos años, pues cuando nosotros éramos seres por allá muy prehistóricos, nos reuníamos alrededor de una fogata para contarnos historias. Esta fogata no es tan antigua, pero justamente la traigo aquí como ejemplo o como muestra de que esto no se ha perdido. Nosotros hoy todavía y más que nunca y más que siempre seguimos contándonos historias. Nosotros todavía sentimos ese llamado a reunirnos alrededor del fuego, a contarnos cuentos, a hablar con los amigos, a contarnos cosas, y esto no ha desaparecido en miles y miles y miles de años. Desde ese entonces hasta hoy, todavía esa es una forma de compartir información, de pasar información. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos de diferente? ¿Qué ha cambiado en todos estos miles de años? Pues antes, mucho antes, antes incluso de que los seres humanos tuviéramos un lenguaje escrito y pudiéramos consignar nuestras ideas y nuestros pensamientos más allá de nuestra muerte y que pudieran trascender incluso las generaciones y los años y los siglos, antes de eso, cuando no teníamos ese lenguaje escrito, pues lo que teníamos era el lenguaje oral. Incluso antes de tener un lenguaje oral muy desarrollado, pues teníamos una forma de comunicarnos por medio de imágenes, de gestos, y esas imágenes o esos rayones que hacíamos en las cavernas, esas cosas, lo que buscaban siempre era contar, comunicar, decirle al otro, allá viene un animal, o decirle al otro, siento esto, quiero esto, y cada vez el lenguaje se ha ido convirtiendo en una cualidad más compleja del ser humano. Y cada vez va apareciendo una nueva forma de conservar, de mantener, de traspasar y de comunicarnos a partir de esa información o de esos datos que nosotros queremos compartir. Bueno, y más que datos, información, porque pues un dato solo por sí mismo no nos dice nada. Somos nosotros por medio de los códigos que tenemos que digamos que los podemos emplear o los podemos comprender. Bueno, como les decía, entonces, del lenguaje escrito, el lenguaje textual, pues nosotros lo que teníamos era el lenguaje o la comunicación oral, ¿sí? Entonces, si alguien moría, por eso hablábamos del traspaso generacional del conocimiento por medio de la oralidad, que si alguien moría, pues esos conocimientos morían con esa persona. Entonces, eventualmente fuimos descubriendo formas de conservar esa información y pues la primera de estas formas obviamente fueron los lenguajes escritos que al principio pues ustedes como saben eran en piedra, después en papiro, después etcétera, en papel, hasta hoy en día que tenemos los medios digitales. Entonces, pasamos de esa fogata, de ese fuego que nos llama a ese estado comunicativo y hoy lo hemos reemplazado de pronto por la luz incandescente de las pantallas, por la televisión, por el cine, por las pantallas de nuestros dispositivos, pero digamos que esa luz sigue ahí como inmersa en nuestro inconsciente y nos llama a ese momento comunicativo. Entonces, hoy quiero que emprendamos ese viaje para empezar a entender cómo la narración hace parte de nuestras vidas y cómo hace parte también fundamental de la comunicación y de la posibilidad que nosotros tenemos de comunicar ideas, de transmitir cosas y de que estas ideas pues obviamente trasciendan en el tiempo y que se conecten con las ideas de los otros. Los medios han evolucionado de muchísimas maneras diferentes, ¿cierto? O sea, pero no es que un medio cuando surge pues quite el anterior, ¿cierto que no? O sea, porque nosotros por aprender a escribir no dejamos de hablar, ni por tener medios audiovisuales dejamos de escribir. Ellos lo que va pasando es que se van ramificando y cada una de esas ramas pues va generando unos lenguajes propios y va incrementando, digamos, como en complejidades
se va creciendo y se va desarrollando. Entonces, después de la oralidad surge la textualidad, después de eso surgen los medios audiovisuales o sonoros primero, después audiovisuales, después tenemos los medios digitales, la conectividad, la interactividad, etcétera. Y más adelante seguramente pues vendrán otros que también empezarán a adoptar cosas de los anteriores y a desarrollarse en sus propias vías o en sus propios caminos. Es por esto que traigo esta definición y es que antes de empezar a meternos como en todas esas ramas, pues debemos entender bien qué es un género. Cuando hablamos de género, hablamos de un conjunto de personas o de cosas que tienen unas características comunes. Entonces, cuando nos refiramos a la palabra género, queremos hablar es como de grupos, de grupitos de cosas. Entonces, vamos a ver que para poder entender la palabra o el concepto de narrativa, pues tenemos que irnos un poco más atrás y hablar de los géneros literarios. Como les decía hace un momento, una vez descubrimos o desarrollamos más bien el lenguaje escrito, pues entonces empiezan a aparecer diferentes formas. Ese lenguaje escrito se empieza a ramificar y empezamos a tener diferentes formas de entender ese lenguaje, tanto escrito como el previo, que era el oral, que luego se unen, se funden y empiezan a caminar sus propios rumbos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los géneros literarios? Al existir diferentes formas de escribir o diferentes formas de expresarse, estas obras literarias, digamos que empiezan a constituirse en grupos. Entonces, los géneros literarios lo que hacen, lo que son es modelos mediante los cuales se elaboran esas obras literarias. Entonces, yo al escribir una obra literaria, pues ya puedo decidir si lo que voy a escribir es un cuento, si voy a escribir una novela, etcétera. Entonces, la narrativa es un género literario. Ustedes me dirán, pero ¿por qué estamos viendo géneros literarios si nosotros lo que vamos a ver es narrativas transmedia u otras cosas por allá más digitales o audiovisuales? Porque como les decía, todo parte de algo y eso se va sumando. Entonces, cada vez que surge un medio nuevo, toma lo antiguo y suma unos nuevos lenguajes. Entonces, la narrativa surge como género literario que en su momento, obviamente, como ya contábamos con lo oral y con lo escrito, pues se puede dar de cualquiera de las dos maneras. Yo puedo narrar algo verbalmente, como lo estoy haciendo en este momento, les estoy contando cosas, aunque ya vamos a ver más adelante que esto que yo estoy haciendo, pues vamos a ver si hace parte de la narrativa o hace parte de la didáctica, o si vamos a empezar a mezclar cositas, porque todos estos géneros nos ayudan a nosotros también a crear cosas nuevas. Bueno, entonces, para entender esto de los géneros literarios, pues primero vamos a saber en cuáles son y cómo se dividen. Y vamos a empezar por decir algo, que los géneros literarios los podemos tener en verso o en prosa. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar escritos o hablados en rima o así similar a la forma como nosotros hablamos normalmente. Esa sería la prosa y que también pueden ser reales o pueden ser ficticios. Entonces, real, pues cuando está basado obviamente en hechos reales, en algo que yo vi o que conocí o que digamos que tengo evidencias, o ficticios cuando estas, digamos, narraciones o estas, pues en el caso de que no sea una narración, esta lírica o este guión o este texto didáctico, pues sean fruto, digamos, de la imaginación. Pero vamos a ver que algunos pueden ser reales y ficticios y otros, pues, deberían ser reales, porque si hablamos de lo didáctico, del género, ya hablando de los géneros, hablamos específicamente de la didáctica, pues si su objetivo es enseñar, pues lo ideal es que sea real, ¿cierto? Porque pues ¿cómo hago yo para enseñar algo que es mentira, aunque sucede? Entonces ahí empezamos como con esas dualidades. Entonces, pero en términos generales, todos podrían ser reales o ficticios. Entonces vamos a ver cómo se da esta clasificación. Cuando hablamos de lo narrativo, del género narrativo, hablamos de un género que presenta historias que, como les decía, pueden ser reales o ficticias. Se pueden intervenir también mediante el diálogo, entonces aquí vemos que
toma también un poco del género dramático, porque el género dramático vamos a ver que ese sí son diálogos puros, pero ellos se prestan cosas, pero es más como la temática y el propósito y la forma también en cómo está escrito que nos ayuda a identificar si es uno o es otro género. Bueno, como les venía diciendo entonces, se puede intervenir mediante el diálogo, la narración, el género narrativo, la exposición o la argumentación. El narrador nos cuenta una historia y para ello puede utilizar distintas alocuciones o distintas formas de hablar. Ese sería el narrador. Como ustedes ya saben, en el ejercicio pasado vimos que el narrador puede ser el personaje o el narrador puede ser una tercera persona o el narrador puede ser un ser externo que sabe y conoce todo las motivaciones y conoce todo sobre los personajes. Entonces este sería el género narrativo dentro de los géneros literarios. Por otro lado tenemos el género lírico, que es donde el autor transmite sentimientos y emociones. Entonces miren que aquí no me está contando una historia con personajes, con lugares, con todo esto, sino que me está expresando sentimientos, como el ejemplo que hablábamos el otro día de las canciones o de la música, que una canción no necesariamente tiene que tener una historia, sino que puede ser palabras que evoquen sentimientos. Este también puede ser, por lo general se da en prosa, pero pues también existen casos que, perdón, por lo general se da en verso, pero también existen casos en los que se da en prosa. Entonces, vean que se pueden ir combinando. Dentro del género lírico tenemos el himno, la oda, los poemas, las canciones, etcétera. Así como dentro del género narrativo, como veníamos hablando, tenemos la épica, la novela, el cuento, la epopeya, la fábula, el cantar de gesta, que de pronto ustedes nunca lo han escuchado, pero es algo un poco antiguo. Bueno, muy antiguo, que si ustedes de pronto a alguno les tocó el Mio Cid y bueno, todo este tipo de cosas, es un subgénero o un género dentro del género narrativo. Recordemos que género nos referimos a grupos, entonces de esta manera los agrupamos, pero pues cada uno de ellos va a tener subgrupos o subclasificaciones o subgéneros, como los quieran llamar. Por otro lado tenemos el dramático, que es como se escribe el teatro, está muy ligado al teatro, es aquel que representa un conflicto, un episodio y se expresa por lo general por medio de diálogos. Entonces allí no tenemos un narrador, sino que son los mismos actores los que están hablando constantemente. Siempre tenemos el diálogo presente. Dentro del género dramático tenemos la tragedia, la comedia, el melodrama y la farsa. La farsa, de pronto para los que no saben, es, digamos, como una representación de algo muy exagerado. Entonces, pues ahí les dejo el dato. Y por otro lado tenemos el género didáctico, que es de la forma en que están escritos, por ejemplo, los libros educativos o los ensayos, la biografía, la crónica, la epístola, la oratoria, los tratados, y su objetivo es enseñar o adoctrinar. Entonces, ahí ya tenemos una diferenciación clara y tenemos marcado en rosadito el nuestro. Entonces ya sabemos que entre los géneros literarios tenemos un género que se llama género narrativo o la narrativa, y dentro de este género narrativo, entonces ya tenemos diferentes formas de productos narrativos y esos productos narrativos es a los que vamos a llamar narraciones. Entonces ahí ya tenemos una primera diferenciación. Pero dentro de estos diferentes tipos de narración, ya sea un cuento, ya sea una novela, ya sea, bueno, cualquiera de los que acabamos de ver, pues vamos a tener también como otra subdivisión que es por temas, o sea, como otros subgéneros, que son géneros temáticos. Entonces allí es donde tenemos, por ejemplo, un cuento infantil o tenemos un cuento de terror, como podemos tener novelas de ciencia ficción o bélicas o de suspenso, de catástrofe o de drama, etcétera. Entonces ya según su temática también se vuelven a subdividir y a separar. Y como les contaba, también entonces cuando aparecen los medios audiovisuales, esta narrativa empieza a adquirir otras características nuevas. Entonces, si a la narrativa como género literario le empezamos a sumar
esas derivaciones técnicas formales, como lo pueden ver allí, esas derivaciones técnicas formales que vienen con esos nuevos medios, como lo podría ser el cine, la radio, la televisión en su momento, y hoy en día con los medios digitales, pues entonces lo que vamos a tener como resultado es una narrativa audiovisual o una narrativa interactiva o una narrativa digital o como en nuestro caso una narrativa no lineal que se aplica justamente a estos contextos. Y eso lo podemos aplicar en el cine, en la televisión, en los videojuegos, en los medios digitales. Dentro de los géneros audiovisuales, entonces, también empezamos a encontrar otras subdivisiones, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar dentro de los digitales, dentro de todos. O sea, cada vez que se va abriendo una ramita, pues vamos a tener como otros pequeños géneros allí que nos van a ir abriendo como otros caminos y otros lenguajes y otras posibilidades. Dentro de los géneros audiovisuales, entonces ya no hablamos tanto como de novela, bueno, aunque tenemos la telenovela, por ejemplo, pero traigo otros como el cortometraje, la mimoficción, el videoclip, el spot publicitario, la docuficción, etcétera. Tenemos otros que son no ficcionales o reales, como el documental, el reportaje, y así nos vamos abriendo campo por todas esas nuevas posibilidades hasta que llegamos al momento actual donde todas esas posibilidades pues no solamente se bifurcan, sino que vuelven y se conectan. Porque al principio pues todas empezaron así, ¿cierto? La radio por su lado, la prensa por su lado, la televisión, el cine, pero cuando llegan los medios digitales otra vez se empiezan a juntar y eso es hacia donde nosotros vamos con este tipo de narrativas y entendiendo esa no linealidad, porque como ustedes pueden ver en la imagen, pues ya empieza a ver allí como una red, como una telaraña de cosas que se empiezan a conectar. Pero bueno, hasta ahí digamos que podemos entender lo que es la narrativa, que es un género narrativo y que una narración es lo que deriva o lo que sale, digamos, el producto, una novela, un cuento, etcétera. Es el producto dentro de ese género narrativo. Entonces, para hacer la historia corta, la narrativa o el storytelling, como también lo vamos a llamar por cuestiones, digamos, de acoplarnos con unos nuevos lenguajes que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, traduce, en inglés sería narrativa, sería storytelling, que no es nada más que contar historias, es a lo que nosotros nos vamos a dedicar. Y la narración, entonces, van a ser esas historias que nosotros vamos a crear. O sea, una narración es un producto narrativo o es el producto del arte, del antiguo arte de contar historias. Quedamos entonces así, la narración como producto narrativo dentro del género narrativo se refiere a una historia que es real o imaginaria, ¿cierto? Y si es real es documental y si es imaginaria es ficción, así de simple. Bueno, hasta aquí esta primera parte y nos vemos en la segunda parte para hablar entonces de cuáles son los elementos y las partes que componen una narración. Chao.